Saber cómo se dibujan los ojos femeninos es un elemento muy importante para un dibujante de manga japonés. En las clases anteriores vimos cómo se construye correctamente la cabeza de un personaje, cómo establecemos la ubicación de los elementos faciales dentro del rostro del personaje con el fin de mantener la ubicación, la proporción, armonía y volumen dentro de esa estructura facial que nos va a permitir explorar y jugar con la expresión de cada personaje. Conocimos también que existen unas herramientas que nos ayudan a mantener control y orden en nuestro dibujo. El lápiz rojo para la estructura, el lápiz azul para la exploración y el lápiz negro para la finalización de los elementos. En este caso, con ayuda del lápiz azul vamos a hacer una forma genérica de los ojos. Más adelante en esta misma clase vamos a abordar todos los aspectos que corresponden a este proceso, siempre de forma hemisférica. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que vayamos a trabajar elementos pares como los ojos, la nariz, las orejas, vamos a intentar trabajar simultáneamente en ambos costados, tanto en izquierda como en derecha. Como el lápiz azul nos permite explorar todas las características que estamos elaborando y diseñarlas, lo vamos a usar también para utilizar las guías y referencias. En este caso, por ejemplo, el iris lo proyectamos más o menos igual y luego con ayuda del mismo lápiz hacemos y verificamos que cada uno o ambos estén muy parecidos en dimensiones, en ubicación, en tamaño y en forma. De esa manera vamos avanzando. La mitad de este espacio y la mitad de este espacio nos darán los párpados internos. Esto lo veremos en un ratito. Y la mitad de la altura del ojo hacia arriba nos permitirá colocar o ubicar las cejas del personaje. Es como el punto ideal o la altura ideal para la ubicación de las cejas en el manga tradicional. Entonces colocamos acá una indicacioncita siempre dentro del espacio de los ojos y utilizando las guías. Estas guías pues por supuesto nos van a ayudar a mantener corresponsalía entre un lado y el otro, siempre parecidos. Luego, con ayuda del lápiz negro vamos a empezar a definir. Y es importante entender que el lápiz negro no se encarga de recrear las líneas que hemos hecho con el lápiz azul. Lo que hace es seleccionar las zonas o los espacios que realmente nos interesan o que logramos solucionar con el lápiz azul y luego enriquecerlos en grosor, en aspecto, en forma, definiendo el contorno y las zonas que van a ir saturadas de color o que van a estar compensadas con planos negros o espacios como los brillos, las zonas de cabello, las zonas de textura, todos los elementos. Entonces lo que hacemos acá en este caso, por ejemplo, es engrosar las líneas que con el lápiz azul habíamos predefinido y comenzamos entonces a encontrar la estética que estamos buscando. Esta primera etapa solamente busca no solamente recordar las clases anteriores, sino entender que cada uno de los procesos tiene una razón de ser y nos va a permitir tener control y decisión sobre cada factor. Por ejemplo, vamos a colocar acá las pestañas del personaje que no habíamos determinado con el lápiz azul. Simplemente comenzamos a desarrollar la forma, establecer un nivel de estética, luego estas aquí inferiores. Haremos lo mismo por supuesto en el otro costado y vamos mirando un poco las referencias para que nos queden parecidas en cantidad y en ubicación. Esto es importante, la simetría visual nos va a ayudar a mantener también control dentro de la composición que estamos realizando. Vamos a establecer ahora los brillos, por ejemplo, y las zonas más oscuras dentro del ojo de la misma manera. Una vez desarrollamos izquierda, hacemos lo mismo en la derecha, o si empezamos por la derecha, haremos lo mismo en la izquierda. Simplemente vamos saturando y presentando cada una de las zonas hasta que el proceso sea lo más prolijo posible. Recordemos que el lápiz no debe quedar perfecto, la etapa del lápiz no debe quedar perfecto, porque es una preparación a lo que va a suceder en etapas posteriores, como el entintado y el color. Este ejercicio lo hemos desarrollado sobre una plantilla de manga tradicional, es decir, lo que sucedería normalmente en el shoujo o en el shonen. Ahora vamos a ver qué sucedería si hacemos una variante dentro de la misma estructura, utilizando los mismos parámetros, pero con una forma o una variante de la cabeza que sea un poco más naturalista. En este caso tenemos un rostro en donde hemos hecho una elongación a partir de las dimensiones que trabajamos en las primeras clases y en donde aplicaremos un pequeño cambio. En la zona de los ojos vamos a utilizar 1/3 menos de la altura, es decir, quitaremos más o menos esta altura para que la proyección del ojo cambie y se vea mucho más naturalista dentro del espectro de la cabeza. Los formatos, las guías, los modelos y las mediciones serán las mismas, mitad vertical, mitad horizontal y un eje en el costado en donde está proyectado el ojo. Línea inicial, cierre del ojo en la parte inferior,
De esta manera hacemos lo mismo al otro lado y tendremos entonces la forma general. No se preocupen si durante la etapa exploratoria el ojo no se ve tan bien o sienten que no está tan proporcionado o tan proyectado. Acuérdense siempre que es una etapa de exploración y la vamos a utilizar siempre como una búsqueda de detalles, como una búsqueda de formas que nos permita llegar a lo que estamos intentando representar. La aplicación de la fórmula constructiva es igual, mitad y mitad de esta zona será el párpado superior, lo mismo la altura de la ceja será la mitad del ojo hacia arriba. En este caso se va a ubicar justamente en el tercio superior que eliminamos en la parte constructiva, ahí quedará la ceja o la altura de la ceja. Es importante no unirlas demasiado hacia el centro para que no vayamos a tener problemas de visión y de proyecciones, que se vea visco el personaje. Vamos trabajando las estructuras ahora de detalle o de expresión, vamos a trabajar las cejas, pestañas, las líneas que identifican la forma del ojo. Recuerden que este estilo de ojo siempre va a ser muy naturalista y va a ir generando una visión bastante más natural en el personaje. Eso quiere decir que también podremos explorar otras formas complementarias, por ejemplo en las orejas, en la forma de la boca, la nariz, etc. Como siempre definiremos con ayuda del lápiz negro. En este caso vamos a empezar a trabajar la forma interior, a seleccionar las líneas, las estructuras de los párpados. Vamos a diseminar más o menos la línea y la forma de las cejas de esta manera, sutil. Y ahora comenzaremos a proyectar la zona de las pestañas, que será básicamente un volumen oscuro, esta zona. Siempre las pestañas irán de la mitad del ojo hacia afuera, de esta manera, y proyectaremos una línea pensada inicialmente en rescatar el contorno y posteriormente saturaremos así de color negro y buscaremos entonces la proyección también de la parte interna del iris. De esta forma entonces tenemos proyectado el ojo. Fíjense cómo cambia radicalmente con relación al trabajo que habíamos hecho de exploración. Precisamente para eso es la exploración, para tener una gran cantidad de líneas y una gran cantidad de elementos. Aquí tenemos que tener cuidado que tenga la misma altura, el mismo volumen, una cantidad de elementos que nos permitan seleccionarlo mejor para poder hacer el proceso de expresión. Los brillos, vamos a intentar siempre que nos queden coherentes, es decir, si el brillo del ojo izquierdo está a la derecha, el brillo del ojo derecho también tendrá que estar a la derecha. Hacemos lo mismo, encajamos de la mitad hacia afuera las pestañas. Hacemos primero una línea de contorno que nos ayuda a definir la forma lo más parecida posible a la anterior y tendremos entonces la definición del ojo. Vamos trabajando lo mismo que hicimos en la ceja de esta manera, proyectando más o menos el trazo que posteriormente recrearemos con la tinta. Vamos a ubicar ahora la nariz, la indicación de la boca, etcétera. En este caso no vamos a desarrollar el personaje completo, es solamente un ejercicio didáctico. Colocamos acá las fosas nasales, la indicación y el ancho de la boca. Desde este punto hasta este punto colocamos simplemente la indicación de las comisuras y tendremos entonces la proyección de la boca. Lo mismo haremos con la oreja. Vamos a empezar a proyectar también las orejitas del personaje, que no necesariamente tienen que ser humanas. Podemos hacer un ejercicio en donde, por ejemplo, juguemos con una dimensión distinta o una forma distinta, similares a las que tendría un elfo, por ejemplo, o un Lycan. Entonces comenzamos a proyectar la forma y a elongar o contraer de acuerdo a los intereses que tengamos del personaje. Esto por supuesto lo define el guión, lo define la historia, lo definen las características y el perfil de cada uno de los personajes. De esta forma vamos colocando cada uno de los elementos. Fíjense que los ojos cumplen una función fundamental a la hora de orientar la lectura en el espectador o en el comprador o usuario o lector de nuestra historia, porque le dan una idea, una percepción en torno a todos los elementos internos de ese personaje, su personalidad, valga la redundancia, el carácter y postura dentro de la historia. Vamos a colocar un volumen simplemente didáctico de forma exploratoria de lo que sería el cabello. Esto normalmente lo deberíamos hacer con el lápiz azul, pero pues simplemente vamos a hacer algunos trazos que nos muestren cómo se vería en contexto la forma del personaje cuando tuviese el cabello. Vamos a borrar la bóveda del cráneo, la forma superior de la cabeza, para que tengamos una visión mucho más clara de cómo el cabello afecta o se involucra dentro de la composición y armoniza perfectamente con el dibujo de los ojos que acabamos de realizar. En este caso estoy utilizando un borrador de erosión. Hay que ser cuidadosos a la hora de limpiar la escoria que genera, y entonces tendríamos una forma un poco más cercana de cómo se vería el personaje ya con el cabello. Vamos colocando acá algunas líneas, algunas indicaciones de forma y textura, algunos mechones, y vean entonces cómo los ojos participan directamente en la forma en que percibimos al personaje. Observen también cómo el otro personaje que está en la pantalla tiene una visión y una percepción radicalmente diferente
de acuerdo a la forma y a la expresión de los ojos que utilicemos en su representación. Por supuesto, hay que practicar mucho y hay que hacer muchos ejercicios para ir entendiendo y dominando diferentes estilos de ojos. A la hora de desarrollar nuestro dibujo de perfil pasa exactamente lo mismo. Utilizamos las guías, las estructuras hasta ubicar la posición ideal de los ojos. Esto lo vimos en las clases anteriores. Y ahora vamos a ver un poco la forma de representación o algunas de las formas de representación de perfil que vamos a ubicar en la cabeza o en la zona expresiva de los personajes. Para esto nos ubicaremos entonces en la misma rejilla que habíamos construido antes y vamos a empezar a pensar en cómo la ubicación del ojo aquí tendrá una incidencia directa en la expresión y en la emoción del personaje. Vamos a empezar por el desarrollo del iris, que será el que nos ayude a plantear un poquito la proyección y la forma del ojo. Ya en un momento exploraremos diferentes formas de este tipo de modelos. Más o menos a la mitad de la altura de la rejilla proyectaremos el párpado superior. En este caso vamos a proyectar hacia abajo levemente la indicación de lo que serán posteriormente las pestañas. Y lo mismo trabajaremos con el párpado inferior, que podemos o no dibujarlo, eso es decisión del dibujante dependiendo lo que quiera. En el párpado superior será la mitad de la altura y aquí colocaremos una pequeña indicación que nos ayudará a tener un volumen mayor en torno a la proyección de la forma del ojo. Y en la línea superior de nuestra rejilla normalmente ubicaremos la ceja, es decir, aquí. Esta forma cambiará por supuesto de acuerdo a la expresión y a la búsqueda que estemos haciendo. Esta forma del ojo no es la única que lograremos cuando trabajemos de perfil. Podemos hacerla de una forma más voluptuosa hacia afuera con la proyección de los ojos enfocadas por ejemplo en la apertura aquí, y podremos hacerlo también hacia adentro. Estoy hablando de la línea del iris. Esto generará un poco más de proyección y un poco más de nostalgia en la forma de la mirada, a diferencia de la que hacemos en la parte inferior. Cuando lanzamos la línea hacia adentro tendremos menos volumen que cuando la hacemos hacia afuera. Y por supuesto podremos tener una híbrida en donde lograremos ver también la forma del iris y una proyección un poco más fuerte, que dependerá por supuesto de lo que estemos haciendo, de la proyección y además del close-up o acercamiento que estemos dando a los ojos en el personaje. Una vez terminemos la etapa de exploración y de búsqueda en la forma, nuevamente con el lápiz negro vamos a detallar todas estas zonitas que hemos determinado y estableceremos entonces la estética definitiva de lo que estamos haciendo. En este caso vamos a cambiar la elongación y la proyección del iris de esta manera hacia adentro un poco. Establecemos un brillo, los sombreados, la estructura y el grosor de la línea superior del párpado, que como una recomendación siempre debe ser gruesa, debe ser bastante gruesa, con el fin de enfocar un poco la visión del espectador en la forma del ojo. Luego colocamos acá algunas pestañas inferiores, las líneas de las pestañas que están cercanas a al iris precisamente, párpado superior, incisión del párpado superior, una segunda línea que hicimos de forma decorativa y posteriormente la forma de la ceja. Esta línea decorativa no siempre va a ir. Algunas veces se va a ver como una arruga o como un volumen adicional, así que eso dependerá un poco de lo que estemos buscando en los personajes. Enfoquémonos entonces en la forma correcta de construir los ojos, siempre de forma hemisférica, es decir, empezaremos por un rectángulo, luego vamos a tomar esta medida, la repetiremos una vez y dos veces hacia el costado contrario, trazaremos las guías de altura y tendremos entonces los dos espacios correctos para los ojos. Vamos a utilizar eje horizontal y vertical y un eje vertical adicional hacia el lado en donde está la nariz, de esta forma. Luego vamos a trazar el párpado, de esta manera lo vamos a trazar siempre pensando en los dos costados, de un lado y del otro. Inicialmente siempre la parte superior y luego la parte inferior a la que denominaremos apertura. Luego exploraremos un poco la forma del iris. Trabajando a partir de las guías comenzamos a mirar alturas y grosores, el ancho del ojo y más o menos lo vamos ubicando y llevando las coordenadas de tal manera que nos quede lo más parecido posible entre un lado y el otro. Recordando siempre que con el lápiz azul hacemos exploración, vamos a colocar acá los detalles de los brillos, el iris, la pupila, el grosor de la línea del párpado superior, la proyección de los párpados superiores y comenzamos entonces a jugar un poco con los detalles, pestañas que siempre estarán ubicados de la mitad hacia afuera del ojo, es decir, de la mitad del ojo hacia las orejas, y jugamos también con las proyecciones de la ceja, que será la mitad de la altura completa del ojo hacia arriba una vez, jugando siempre con las mediciones y con la proyección de las líneas de guía y constructivas. Luego con el lápiz negro comenzaremos a trabajar a partir de esa construcción previa
engrosando la línea, colocando los detalles, determinando un poco más la estética de acuerdo a lo que estemos haciendo. Hoy no he hablado de los diferentes géneros del manga, porque vamos a jugar primero con las características y formas de construcción de los ojos tanto masculinos como femeninos, y posteriormente nos vamos a adentrar en la forma de representarlos de acuerdo a cada género. Después de las clases en torno a la construcción de los ojos, vamos a enfocarnos un poquito en la primera parte de construcción del cuerpo. Aquí vamos colocando los detalles iniciales de los ojos, mientras más detallados, mucho más lindos, muchos más expresivos, mucho más fuertes, entonces van jugando. Lo más importante es que no se les olvide que todo lo que hagan a la derecha tienen que replicarlo a la izquierda. Entonces todos esos elementos deben estar colocados más o menos en la misma posición, proporción y ubicación para que sea coherente el dibujo. Les decía que más adelante vamos a empezar a trabajar con base en el cuerpo. De esa manera vamos a empezar a construir la segunda etapa de la expresión. La expresión de un personaje no solamente recae en la capacidad de generar expresiones con el rostro, todo es contextual y el rostro y el cuerpo se deben sincronizar para que tengamos una expresión correcta. Recuerden que la distancia ideal entre los dos ojos es el equivalente al ancho de un ojo y esto nos ayudará a tener una proporción armónica. Vamos a hablar un poco de los estilos ahora que estábamos mencionándolos. En la forma, la estructura y la estética de los ojos, que utilizarán siempre la misma forma de construcción, siempre vamos a trabajar lo mismo, solo que variaremos en la distribución de los elementos internos dentro de la forma que trabajamos siempre para la construcción de los ojos, es decir, utilizaremos siempre el eje vertical, el eje horizontal, pero vamos a distribuir de forma distinta los elementos internos del ojo. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando una proyección bastante geométrica, siempre con las mismas premisas de la fórmula, que es entonces la base para que podamos desarrollar la estructura general de los ojos. Simplemente vamos a ir colocando acá las rejillas de las líneas de los párpados inferiores y ahora con el lápiz negro vamos a ir determinando la estructura general de esos elementos, en este caso muy geométricos, basados básicamente en líneas rectas y zonas oscuras que van a ayudar a que la expresión del ojo se neutralice y el punto principal de atención sea el iris. De esta manera, digamos, jugaremos. Los ojos geométricos son muy tradicionales no solamente en el manga sino también en el anime por su facilidad de construcción y por la estética que generan. Vamos a generar una segunda opción en donde vamos a trabajar o explorar una forma un poco más rectangular, más tradicional. Eje vertical, eje horizontal, eje de la nariz. Luego determinamos la apertura que va a tener el párpado superior, en este caso de aquí hasta acá inicialmente, hasta casi la mitad, y luego hasta el extremo, hasta aquí. Determinamos la apertura, luego los grosores del párpado y la estructura de las pestañas en este caso, de esta manera. Y luego proyectamos el iris en este eje, así que vamos a trabajar un poquito la indicación, por ejemplo, del párpado con esta pequeña inclinación. Y trabajamos una forma semi ovalada que además desborda un poco la parte interna del ojo. Esto va a ayudar a que el ojo siempre se vea mucho más grande. Vamos a hacer un poco más gruesa la línea superior y el párpado lo colocaremos casi que al borde del esquema. Luego lo que vamos a hacer es comenzar a retomar todas estas líneas, engrosar como siempre el párpado superior. Recuerden que esa fórmula funciona muy bien, engrosar o mantener muy grueso el párpado superior de tal manera que la expresión se mantenga siempre bastante centrada en el iris del personaje. Luego vamos a saturar un poco por acá y comenzamos a determinar la estética de la parte interna, luego los contornos de la forma circular del ojo, la posición de la pupila, el brillito roto. Eso quiere decir que no lo vamos a hacer completo, sino vamos a dejar como una especie de hueco dentro del ojo de esta manera, párpados y párpado inferior, y tendremos entonces toda la estructura. Este parpadito que nos hacía falta, listo. Trabajemos ahora una opción mucho más alargada. Nuevamente la misma estructura, ejes vertical, horizontal, eje de la nariz. Pensamos un poco cómo vamos a prolongar dentro de la estructura del ojo. Determinamos la apertura, fíjense que estoy desbordando la parte de atrás casi que como un ojo egipcio, y proyectamos las formas, las líneas de los párpados siempre dentro de la estructura, la forma del ojo, esta vez la mitad literalmente. Proyectamos brillos, estructuramos las líneas de contorno del párpado superior, la inclinación del ojo, la línea de las pestañas inferiores, y ahora comenzaremos a trabajar los detalles. Vamos a colocar una línea más y comenzamos a engrosar. Generamos la zona negra, la zona oscura, pensando siempre en que todo esto va a ir entintado en color, así que el lápiz nos preparará o nos permitirá determinar qué herramientas utilizaremos posteriormente
para que este proceso quede muy similar o igual a esto que estamos haciendo con el lápiz. Determinamos acá el iris, la forma de los brillos y posteriormente nos enfocaremos en la saturación. De esta manera vamos saturando y tendremos entonces una tercera opción o una tercera forma de abordar los ojos de forma natural. Como siempre, la recomendación: practiquen mucho de forma hemisférica, es decir, simultáneamente izquierda y derecha. Este mismo esquema nos permite abordar diferentes puntos de vista en los ojos, es decir, cómo se ve el ojo de frente y, por ejemplo, cómo se vería el ojo en semiescorzo o en semi 3/4. Empecemos por la visión frontal. Entonces simplemente trabajamos la misma estructura que hemos desarrollado antes, a partir de los mismos ejes, las mismas formas, explorando con el lápiz azul los detalles, los elementos estéticos, los elementos fundamentales que queremos resaltar, en este caso las pestañas inferiores, la línea del párpado superior, y luego con el lápiz negro vamos a enfocar el trazo, la línea que nos interesa. Como es un ejercicio didáctico, digamos, no vamos a hacer un gran despliegue de detalles, solamente vamos a hacer un ejercicio de perfil para mostrar la proyección del ojo, en este caso párpado superior, el hemisferio, un ojo hueco, que es un ojo hueco que no va a tener detalles dentro del iris, sino simplemente la indicación o la sugerencia que está ahí en ese punto. Con el mismo esquema vamos a trabajar la visión de una segunda opción, esta vez un poco menos abierta. Quitamos una altura, una parte de la altura de nuestra estructura, y vamos a hacer ahora un ojo semicerrado, como si el párpado estuviese cayendo sobre el ojo, y de esta manera tendremos una segunda visión, digamos, diferenciada. Tienen que practicar mucho esto, la expresión, observando fotografías, observando elementos, incluso un espejo que les ayude a ustedes a ver cómo sus ojos reaccionan frente a distintos estímulos y distintas emociones o sensaciones, y jugaremos entonces con la proyección. Nuevamente con el lápiz negro vamos a resaltar algunas de las posiciones, y de esta manera entonces nos acercamos a una segunda opción muy sencilla de una proyección de contornos. Esto se denomina visiones de contorno. Fíjense que no estamos haciendo detalles internos, sino única y exclusivamente enmarcando la proyección. Esto en el manga japonés es muy importante porque no siempre vamos a tener, vamos a ir haciendo mientras tanto una tercera opción, no siempre vamos a tener espacio en las viñetas para hacer grandes despliegues de dibujo. Algunas veces vamos a tener algunos dibujos o algunas viñetas, algunos contenedores que son cortos y que no nos van a permitir tener como mucho espacio, así que los dibujos de perfil o los dibujos de solo contorno serán muy buenos y un muy buen recurso para abordar estos espacios. Vamos a hacer acá nuevamente la línea de la pestaña superior. Fíjense que la expresión se hace a partir única y exclusivamente del contorno. Con este mismo modelo podemos trabajar el escorzo o el semiescorzo, es decir, una visión que nos dé la idea que el ojo no está de frente, sino levemente inclinado hacia un costado, es decir, que la cabeza gira y vemos o dejamos de ver mejor una zona. En este caso vamos a cortar un poquito la estructura del rectángulo contenedor, y de esa manera vamos a obligar a que se contraiga el ojo y nos dé la idea de que está en una inclinación diferente la cabeza, el rostro. Fíjense que automáticamente la misma estructura hace que nuestro ojito se vea proyectado. Lo mismo, la línea de los contornos que van hacia la oreja, vamos a pensar siempre que tengan una proyección bastante más circular, un poquito más ancha, un poquito más hinchada, y va a funcionar muy bien. Todo esto lo veremos profundamente cuando estemos trabajando las proyecciones corporales de escorzo, y por supuesto entenderemos muy bien cómo aplicar esta estructura de una forma mucho más detallada cuando estemos trabajando expresiones faciales también. Nuevamente quitamos un pedazo de la estructura, un poquito de altura, y entonces podremos proyectar la visión del mismo ojito, pero esta vez pensado en una estructura que nos dé la idea que el ojo está inmerso en una posición corporal siempre hacia afuera, la línea inferior, es decir, el párpado inferior. Procuremos que las líneas se sincronicen con las de las pestañas y se vayan un poquito hacia afuera, la línea hinchadita, fíjense, y esto nos va a ayudar a tener esa proyección que más adelante explotaremos muchísimo cuando estemos trabajando nuestros personajes de perfil y de escorzo. El escorzo es un nombre que se le da en las artes plásticas a las posiciones diferentes de frente o perfil. Nuevamente quitamos un segmento y dentro del segmento restante comenzamos a trabajar la formita de los ojos, siempre hinchaditos hacia afuera, una línea de S o en forma de S que nos ayude a proyectar. Espero que practiquen mucho. En la siguiente clase,
cuando estemos trabajando sobre los ojos masculinos, vamos a dejar de forma gratuita el primer PDF en el canal. Este PDF va a contener un esquema en donde podremos utilizar o podremos entender de forma muy detallada esto que estamos hablando, es decir, vendrá explicado para que lo tengan de forma permanente y no solamente en video el ejercicio de los ojos. Nos va a ayudar a tener una herramienta adicional para trabajar con este tipo de procesos. Entonces, espero que practiquen mucho y nos veremos en la próxima clase.